Todo lo que sabemos de la realidad está equivocado. La verdad es que confundimos mucho los conceptos. A menudo confundimos, por ejemplo, culpa con amor. Muchas de las cuestiones que nos llevan a sufrir, a tener decepciones, desilusiones, estrés, tienen que ver con que nuestra percepción de la realidad no es clara y no es transparente. Entonces, por ejemplo, una mujer, una señora, una madre de familia, está comiendo, se sirve un delicioso plato de comida y de pronto hace un alto y de la nada empieza a llorar. Si tú llegas y le preguntas, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Es que yo estoy comiendo tan rico y no sé si mis hijos allá en otra ciudad, tienen dinero para comer o pueden apreciar esto, que pueden comer lo que yo estoy comiendo. Entonces, ese acto, por ejemplo, muchas personas lo pueden catalogar como, mira, es una amorosa madre que todo el tiempo está pensando y siente hasta la culpa y de decir, ¿cómo yo estoy comiendo tan rico y mis hijos quién sabe si están comiendo? De alguna manera, no es otra cuestión más que culpa lo que siente. ¿Por qué? Porque este aparato de distorsión de la realidad llamado ego nos hace que suframos. Entonces, incluso un acto tan sencillo como es servirte una comida placentera para ti, lo lleva a una situación de culpa. Hay que recordar que la culpa siempre, en todos los casos, nace del ego. Es una estrategia que nace del ego y es para manipularte y su única función es hacer que tú sufras. ¿Sí? Entonces, cuando tú te sientes culpable, estás abonando a tu cuerpo del dolor y estás abonando a tu desdicha. Entonces, si tú literal sufres, literal tú estás construyendo como si estuvieras ahorrando por tu infelicidad. Y entonces tú labras tu felicidad o construyes tu felicidad o tu desdicha. Desde el momento en el que decides sufrir, o sea, por favor, te hiciste una comida deliciosa, cómetela. ¿Sí? Sin sufrir, sin estar pensando. Ahora, muchas personas piensan que ese es un acto amoroso. Y es donde nos confundimos, porque en la realidad, en la sociedad, se han distorsionado mucho esos conceptos y dicen, mira, qué amorosidad. Y a lo mejor tú eres un padre que come, disfruta y no está pensando en sus hijos y te van a ver como alguien desalmado, frío, pero no es cierto. No es cierto, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Entonces, una cosa es que se ha identificado el dolor y el sufrimiento con el amor. Y desde que tenemos pensado eso, es como de, yo sé que te amo puesto que sufro. Desde ese momento, en el amor no cabe el sufrimiento, no cabe definitivamente. El sufrimiento siempre, el 100% de las veces, proviene del ego y no del amor. Si tú crees que amas porque sufres por otra persona, llámese su hijo, un padre o un hermano, o una pareja o un amigo, entonces debes de empezar a reconsiderar, ¿sí? Llega una señora y platica con otra amiga. Son dos amigas y entonces empiezan a hablar la amiga uno escucha a la amiga 2 y la amiga 2 le dice que está sufriendo porque sus hijos no la procuran, no la atienden, no la escuchan, no la apoyan, y ella se siente triste, abandonada, poco atendida por sus propios hijos, a los cuales básicamente llama que son unos ingratos, ¿no? Entonces la mujer uno, la amiga y la mujer uno, en vez de darle pues apoyo, simple, nada más. ¿Qué hace uno en esos casos? Uno tendría nada más que simplemente escuchar, porque la persona dos, tu amigo, no quiere que le resuelvas la vida, tal vez nada más te quiere compartir y que la acompañes. El acompañamiento es más importante, es como cuando alguien fallece. Tú no puedes decirle nada inteligente ni sabio, no puedes decirle Dios sabe por qué hace las cosas, porque entonces va a decir, pues pinche Dios, ¿no? O sea, ¿para qué se lleva a mi hijo? No, en un duelo, en un funeral, no, pues las palabras no sirven. Nada más escuchas, acompañas. Si la otra persona, si tu amiga, esta mujer dos, está diciendo esto, no es para que le arregles la vida. Y menos para que tú le digas cómo debió de haber hecho las cosas, porque entonces llega la mujer uno, le escucha y dice, no amiga, pues mira, a mí no me pasa porque mis hijos sí son muy buenos educados, siempre me atienden, me cuidan, yo por eso desde chiquitos los eduqué de esta manera, de tal y tal y tal, y se pone como ejemplo la mujer uno,
para empezar a decirle y restregarle en la cara que ella es mejor que su amiga, que ella educó de otra manera a sus hijos y que por eso a ella sí la atienden bien y no como... O sea, güey, ¿en qué momento tu ego se mete en esas pláticas? Está el dolor del otro, del que dices que es tu amigo, y en vez de acompañar, abrazar y decir, te comprendo, sé que duele y bueno, pues yo te quiero mucho y aquí estoy en lo que te pueda servir. No, tú le dices, tú lo hiciste mal, yo lo hice bien, y se lo restregas en la cara. ¿Cómo crees que eso puede ser amor? Sin embargo, muchas de estas mujeres, uno, dicen, yo por eso ya le di el consejo. ¿Cuál consejo le dijiste lo que tuvo que haber hecho, o en este caso lo que tú hiciste y que eras mejor? Dice, pues bueno, yo le escuché, pero sentí feo por mi amiga, pero no es cierto. La mayoría de la gente dice eso porque esa es la distorsión del ego, la distorsión de la realidad. No sientes feo por ella, sientes feo, y este es un proceso interno, que si eres consciente y tienes un nivel de conciencia te darás cuenta, y si te das cuenta de esto, si tu nivel de conciencia es amplio y entenderás mis palabras y te darás cuenta que es verdad. Pero cuando oyes eso de la amiga 2 no sientes fue por tu amiga 2. En realidad lo que sucede en tu mente es, siento miedo de que me pase a mí. Y por eso, y eso es a lo que los demás, la que la mayoría de las personas le llaman empatía, pero no es empatía. De hecho, es una gran falsedad porque en ningún momento están considerando a la amiga, a la mujer 2. Nada más dicen, wow, está sintiendo lástima. Porque dicen, pobre cabrona, ¿no? Pobre mujer. Y entonces dicen, afortunadamente, a mí eso no me ha pasado ni me va a pasar porque yo soy mejor que tú. Ahí es don ego. Pero en la sociedad lo que más predomina es el ego. Y la mayoría va a decir, es que, por ejemplo, en el caso primero que diste, si una madre se preocupa porque los hijos tengan o no que comer, no puede ser ego y tiene que ser amor. No es cierto, o sea, no es cierto. Donde haya sufrimiento, entiéndelo. Donde haya sufrimiento no hay amor, ¿sí? O sea, en todo caso, si te preocupa, no sufres y no sientes la culpa, ¿sí? Si sientes la culpa y hay sufrimiento, entonces es otra cosa, ahí hay ego. Si de pronto piensas y consideras, tomas el teléfono y dices, mijo, ¿te tienes para comer? Sí, está bien, ¿quieres que te ayude? No sé, si lo vas a ayudar, ayudas. El punto es que no sufres. Pero fíjate, cómo está ese ejemplo, la mujer del ejemplo número 1, te digo, o sea, llora, o sea, de repente va a comer algo, un plato delicioso y luego llora. Y dice, ay, es que me da tanta tristeza que a lo mejor mi hija o mis hijos no tienen para comer estas delicias y yo aquí comiendo bien rico, ¿no? Pero en ningún momento habla y, hijo, hija, ¿quieres? Te voy a mandar este dinero para que comas, o ¿por qué no los invito a comer? ¿Me explico? No, nada más siente feo, ¿no? Y no quiere decir que deje de comerse el plato, nada más dice sentir feo, pero eso a ella le hace sentir que es buena persona porque dice, no, hombre, yo cada vez que como siento feo porque pienso en mis hijos y no tienen. Y esa idea es lo que hace que la gente piense que es buena persona, pero no son buenas personas. De hecho, nadie es buena persona. A lo que la gente le llama ser buena persona es, una, no hacer lo que quieres enfrente de todos y hacerlo escondidas, la gente siempre hace lo que quiere y es egoísta porque el ser humano es así. Y entonces se esconde y oculta y miente, pero en sociedad pone otra cara, son doble cara, ¿sí? Y entonces cuando siente culpa, en lo personal dicen, pero ¿por qué me va mal a mí si siempre he sido buena persona? Incluso experimento sufrimiento y culpa, ¿sí? Y es ahí donde estamos equivocados y por qué no funciona tu vida, porque tú piensas que la culpa es un sinónimo de que eres una persona amorosa, pero no eres una persona amorosa, solo eres un esclavo de tu ego. Y si eres un esclavo de tu ego, estás construyendo como con una pala y cavando un pozo, el pozo de donde te va a enterrar tu ego y vas a llevar una vida de infelicidad y sufrimiento, ¿me explico? O sea, pero eso no es ser buena persona, es ser esclavo de tu ego y es construir tu propia infelicidad.